¿Es cierto o es falso esto que recibió una condena de 1018 años? Porque si nos ponemos a valorar, es prácticamente la mitad de la vida del cristianismo. Este sujeto se aprovechó de, ¿por qué no decirlo?, de la ignorancia, de la inocencia. Es un fraude muy estructurado, aunque sencillo en realidad de entender. Él falseaba unos listados en donde supuestamente Infonavit y los despachos que tienen cartera de venta de bienes inmuebles en remate, los falseaba, los falsificaba, los ponía en el Facebook o en las redes sociales a través de su cuadrilla de vendedores, los ofertaba, y como eran ofertas muy atractivas, lo que está pidiendo todo el grupo de víctimas es que Fiscalía del Estado nos apoye, y que si es que ya lo tiene, que nos lo dé, y si es que no lo ha hecho, que lo haga, la investigación de a dónde fue a parar el dinero. Acabas de hacer una de las preguntas más importantes que en este conflicto debemos de resolver. ¿Estos detalles ya los puedes hacer públicos? Eliseo, muchas gracias por estar con nosotros. De inicio, quiero preguntarte si es cierto, si es falso. Hace unos días, hace 15 días más o menos, salió en la prensa que un ciudadano de León, Guanajuato, abogado de profesión, de nombre Francisco Franco Ríos, recibió una condena por 1018 años por el delito de fraude. Él es propietario de un despacho jurídico que se llama Punto Legal. ¿Es cierto o es falso esto que recibió una condena de 1018 años? Porque si nos ponemos a valorar, es prácticamente la mitad de la vida del cristianismo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Dime. Es cierto en el papel, falso en la realidad. A ver. Ahorita, independientemente que te señale todos los antecedentes, debo de dejarte bien claro, y a tu auditorio, la situación. Lo cierto es que las dos jueces que se pronunciaron al respecto, una le puso 580 años 438 años. y otra 438 años. Pero en la realidad no va a ser así. En la realidad, lo que quedó plasmado en la sentencia final fue 40 años para cada una de las causas, es decir, en la realidad tenemos 80 años. ¿Sí? Entonces, ahorita te voy a explicar el por qué, pero en la realidad fueron solamente 80 años, que también es una cantidad de años que difícilmente un ser humano pueda vivir pensando en los años en los que tiene, en este caso, el sentenciado. Finalmente, esta persona pues va a terminar sus días recluido en prisión debido a un acto de fraude inmobiliario que realizó a habitantes de la ciudad de León, Guanajuato únicamente. No, habitantes mayoritariamente de la ciudad de León, Guanajuato, pero también de todo el estado. Ok, vamos entonces, te lo quería preguntar inicialmente esto, y ya para retomar el tema, pedirte que con manzanita nos expliques qué fue lo que hizo esta persona para merecer esta penalización, que es histórica inclusive. Así es, en es Guanajuato. histórica. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Este sujeto se aprovechó de, ¿por qué no decirlo?, de la ignorancia, de la inocencia, y a lo mejor un poquito de la ambición y de esas ganas de las personas
de querer tener un patrimonio, de querer tener un inmueble, ¿sí? Una casa. Una casa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de la siguiente manera y es un fraude muy estructurado, aunque sencillo en realidad de entender. Él falseaba unos listados en donde supuestamente Infonavit y los despachos que tienen cartera de venta de bienes inmuebles en remate, los falseaba, los falsificaba, los ponía en, en el Facebook o en las redes sociales a través de su cuadrilla de vendedores, los ofertaba y como eran ofertas muy atractivas, Rafa, y por atractivas te voy a poner como ejemplo el siguiente. Manejaba mucho la cantidad de 250,000 pesos. Para una casa que si tú la ves en su precio comercial vale 1,200,000, que te la oferten en 250,000 pesos, pues es muy O sea, atractivo. era el precio único que él ofertaba a No, las tenía casas. varios precios, Bueno, pero casi era el mayoritario, casi era el que, sobre los 225 casi, mil sí, pesos. algunos los llegó a ofertar, algunas casas las llegó a ofertar en 180, algunas las llegó a ofertar en 150 y algunas otras las llegó a ofertar en 300, 400 o hasta 700,000 Pero pesos. ¿cómo falseaba esos documentos? Más que falsear documentos, falseaba la idea. Ahí ¿Cómo? va. Te hacía creer que con esos 250 tú ya ibas a adquirir una casa, ¿sí? Una casa con un valor, repito, de 1,200,000. Luego entonces era muy atractivo. Pero en el planteamiento estaba el engaño, porque el planteamiento era, me la como es una casa que tiene mucha competencia entre los posibles postores, decídete ahorita o te la ganan, ¿sí? Está tan barata, 250, que si no te decides ahorita te la ganan. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Bueno, era lo que les decía. Me vas a dar, al momento que estemos firmando, el 30% del valor de esa casa, ¿sí? Me vas a dar esa cantidad y luego, al estar firmando con un notario, fíjate bien, Rafa, el planteamiento, al estar con el notario, me das el otro 70%. Ojo, no acepto créditos bancarios o hipotecarios ni Infonavit. Todo riguroso cash o transferencia bancaria. Ahí estaba el secreto, ahí estaba el engaño. Pero entonces cuando llegaban con el notario y firmaban, el notario estaba coludido. Es que ahí te va, ahí viene la otra parte del engaño. Lo que firmaban con el notario no era un contrato de compraventa. Las personas en su ignorancia entendían lo que tú acabas de entender, que era un contrato de compraventa. No, lo que firmaban las personas era un contrato de prestación de servicios. Es decir, él como profesionista ofertaba que, que era una compraventa, pero en la realidad, en el papel, nada más él se estaba ofertando como un simple gestor para conseguirte esos remates bancarios, esos El supuestos contrato remates. era legal, El ilícito, contrato era legal y lícito, sí, puesto que señalaba que él era el negociador así de esa es, transacción. así es. Como nomenclatura, el contrato sí decía que era de prestación de servicios, pero ya en el interior del contrato te hablaba de una compraventa. Entonces era un engaño. Si aún para nosotros los profesionistas y los especialistas del derecho puede generar alguna confusión, para el público en general genera una doble confusión. Claro. Yo sí pediría siempre y en todos los casos que cada vez que las personas vayan a comprar un remate bancario, primeramente lo hagan en el juzgado, como debe de ser, ¿sí? Lo hagan directamente ellos, con las reglas que nos pone el remate en los códigos de procedimientos civiles o mercantiles, ¿sí? Que lo hagan de una manera correcta. Y número dos, que busquen la asesoría de un abogado. Aquí lamentablemente se los ponía tan atractivo que la gente a ojos ciegos iba y luego al ir con un notario, pues Claro. asumía, las personas asumían que todo estaba bien. ¿Cómo se manejan las cosas actualmente en las notarías, Rafa? Tú, Antes de eso, déjame preguntarte una cosa, para quienes no lo sabemos. ¿Cuál es el mecanismo de un remate bancario?
Ah, ¿Cómo surge? ¿Cuál es el mecanismo? bueno, Porque hemos escuchado de eso y hay quienes no sabemos qué hacer, sí, cómo aprovechar esas grandes oportunidades y ok, no caer en este juego ok, del fraude. ok. Cuando a una persona le secuestran un bien, en este caso una casa, o cuando esa persona ha dejado de pagar su Sí, hipoteca, porque no digas secuestran, porque bueno, me- le embargan. le embargan. Cuando le embargan una casa, lo que pasa es que es el término correcto Ah, ya. jurídico, pero tienes la razón, para que quede más clarito. Cuando le embargan una casa o cuando está en una hipoteca y deja de pagar en ambos casos, y esa casa se pierde, en este caso, a la persona que se lo embargaron o a la persona de la hipoteca no paga y se pierde, se llega a una etapa en el juicio que es la etapa de remate, en donde el juez dice, toda vez que no pagaste tu deuda, yo remato tu casa para poder hacer que cubras tus responsabilidades, la remato. O si tú tenías una hipoteca y no la pagaste, yo ejerzo el juicio hipotecario y llego a una etapa de ejecución, de remate de esa hipoteca para que pagues lo que debes, ¿sí? Eso es. ¿Cómo se llega a estos puntos? Bueno, lo que pasa es que ya es al final de los juicios, cuando ya ha perdido la parte deudora, cuando ha perdido todas sus instancias y ya esa casa tiene que ser sacada al público en general para que el público en general ya pueda hacer una postura de, de remate, es decir, para que ya el público en general, a la hora que ve en los periódicos, en el periódico oficial o en los periódicos de máxima circulación, y en todos los periódicos vienen por ahí una parte de clasificados y una parte donde dice dictos. En esa parte donde dice dictos, uno puede leer remate en primera moneda de la vivienda fulana de tal, que tiene tales medidas, tales superficie, tales colindancia, y tiene un costo de tanto, ¿sí? Pongamos, si una casa vale 1,000,000 de pesos, lo atractivo en este tipo de casos, Rafa, es que el primer remate viene a un precio eh, más económico, viene depreciado. Es decir, si una casa vale 1,000,000, en el primer remate la van a ofertar en 700, ¿sí? Luego entonces dice uno, caray, se me hace atractivo que yo pueda adquirir una vivienda a un precio más bajo de lo que realmente gana, o sea, le puedo ganar. Y luego, si no va habiendo postores, es decir, si nadie le entra a esos remates, toda la casa se sigue bajando más de precio. Y a lo mejor en el segundo remate, si esa casa no se adquirió por alguien, que te digan, no, pues ya vale 500,000 de pesos, pues a todo dar, sí le entro, ¿sí? Eso es lo atractivo en ese tipo de casos. O hay otras ocasiones en que no se tiene que llegar hasta esa instancia de remate, sino que empresas muy grandes, particulares o el Infonavit, compran cartera, así se llama, Así es. cartera vencida. Entonces agarran una serie de inmuebles, ¿sí? Y te dicen, te vendo los derechos litigiosos. ¿Esto qué quiere decir? Te vendo el juicio. Ya tengo un juicio casi ganado, pero tú te vas a encargar de terminar ese juicio. Y como a mí me cuesta llevar ese juicio como empresa y ya no me conviene estarle inyectando más dinero, te vendo ese juicio barato, Lo endosan a otra persona, como a un un tercero. endoso, como un endoso de un documento ejecutivo mercantil a un tercero. Más o menos vamos a ponerlo para que la gente lo entienda. A lo mejor técnicamente lo que estoy diciendo tiene algunas salvedades, pero sí lo estoy poniendo en términos para que todos nos entendamos. Entonces, esas grandes empresas endosan a particulares las casas para que ellos las puedan ejercer, y en esos momentos también hay empresas que captan carteras de clientes, pero mi estimado Rafa, estamos hablando de empresas muy fuertes económicamente, en donde agarran carteras de 60 o 100 o 200 casas. No es de que vaya uno y yo nomás quiero una. Es por eso que difícilmente es posible que un remate bancario vaya, vaya directamente a un ciudadano a, común y una, corriente. una, a un ciudadano común y corriente es prácticamente imposible.
bajo el entendido que este tema de el tema del despacho punto legal ya es un tema resuelto debido a que el juzgado, el responsable ya está en prisión, ¿verdad? Sí. Quiero preguntarte, defraudar a una persona puede suceder. Defraudar, mentirle a una segunda persona puede suceder. A una tercera y una cuarta puede suceder. Pero, ¿qué sucede cuando le mientes sobre una negociación, sobre la compra de una casa, a 400 personas? Esto ya implica tener todo un modelo de estrategia bien fundamentado, no es una ocurrencia, es todo un sistema que el responsable elaboró, una empresa que el responsable elaboró, ¿no? Así ¿Cómo es, surge esto? así es, mi estimado Rafa. Realmente es un sistema que este señor fue desarrollando con el tiempo porque esto le viene desde su familia. Su mamá también ha realizado estas conductas fraudulentas. ¿Estos detalles ya los puedes hacer públicos? Sí, sí. Eh, la mamá también ha tenido carpetas de investigación abiertas por este tipo de, de comportamiento. También ha tenido juicios, ¿sí?, en contra. Y él, ¿Y qué ha sucedido con la mamá? Con esos ah, juicios. muy interesante, el delito de fraude no es grave, no está considerado grave y como tal puedes gozar de tu libertad mediante una reparación del daño o las salidas alternas que tiene el propio sistema jurídico. ¿Cuáles son las salidas alternas? Que pagues, que hagas la reparación del daño, que te vayas a una suspensión provisional, ¿sí?, que te vayas a un juicio, bueno, en este caso no, un juicio abreviado no, pero vaya, Va. hay varias salidas jurídicas en donde lo puedes hacer. Puedes mediar antes de llegar a un juicio y con eso acabas este delito. El detalle fue que este señor, precisamente lo dijiste muy bien, fue tantas veces que realizó la conducta que agravó mucho la situación, ¿sí? Al manejar cantidades tan pequeñitas, al querer pasar desapercibido del radar con cantidades tan pequeñitas, aunque para las personas implican a lo mejor todo su patrimonio, Estamos hablando de arriba de sí, 100 sí, mil pesos. arriba de 100,000 pesos, pero como son cantidades pequeñitas, tomando en cuenta lo que es el valor de una vivienda, este señor pensó que iba a pasar desapercibido y no fue así. De una manera muy enfermiza, porque no la puedo calificar de otra manera, fue perfeccionando su sistema al punto que ya lo tenía muy estructurado. Y ahí va. Voy a ser bien concreto con lo que hizo. Él, con un grupo de colaboradores que se decían abogados, que sinceramente no tienen la experiencia jurídica adecuada, ¿sí?, le daban la cara a los clientes. Tenía otros equipos de venta en donde competían entre ellos. Entonces los equipos de venta, dentro de sus ganas de ganar dinero, valga la redundancia, dentro de su necesidad de hacer ventas y aparte desconocedores del derecho, recibían simplemente listados de casas al garito y al azar de todo León Y véndelas. y véndelas. Casas que rondaban los costos de entre 700 a 2 millones de pesos. Casas pues de clase media, ¿sí?, clase nivel medio. Entonces, las personas que estaban en la venta, en ese hambre y en ese deseo de obtener su comisión, pues se agarraban ofertando en lo personal, pero sobre todo vía Facebook. El cliente, en este caso las víctimas, al tener una necesidad de vivienda o querer invertir sus ahorros, su dinerito, veían que una casa, repito,
clase media estaba en un costo tan deprimido, tan barato, que pues claro que le invertían. O sea, era un ganar-ganar, atractivo para el comprador, como atractivo para el vendedor, y los empleados jurídicos que tenían, pues encargados de engañar, muy hábiles para engañar a las personas, haciéndoles creer que estaban comprando cuando, repito, lo único que estaban haciendo era un contrato de prestación de servicios, que en realidad se demostró que sí era un contrato de compraventa, pero que en el papel era un contrato de prestación de servicios, lo cual no corresponde también una cosa con otra. Un prestador de servicios no te va a cobrar 250,000 pesos por una casa de 0 pesos. O sea, era un fraude ya muy estructurado. Por otro lado, Pero la gente que trabajaba con él, desde abogados o aprendices de abogados hasta vendedores, recibía un pago por su trabajo, o tienes también demandas de ellos en contra del responsable. recibían un pago por su trabajo, una comisión les pagaba bastante bien, ¿sí? Les pagaba bastante bien tomando en cuenta lo que estaban vendiendo ellos. Por decir algo, por vender una casa de 250,000 pesos recibían 9,000 pesos. Entonces, pues, para ellos era muy atractivo, Claro. desde un principio, vender una casa rápido y barato, y luego lo está recibiendo su comisión más su sueldo. Entonces es muy ¿Y ellos atractivo. tenían conocimiento de causa? Eso es una pregunta que no la puedo responder, porque pues no sé realmente quién de ellos haya llegado a la conclusión de lo que estaban haciendo. Me queda claro que al final de cuando ya realizaron todos estos actos delictuosos ya se dieron cuenta, pero en un principio yo creo que más que nada eran sujetos y personas, muchas mujeres, que se sometían a lo que les indicaba un patrón, Claro. ¿sí? Realmente lo voy a calificar así, Rafa. Era un gran engañador. ¿Por qué? Porque se mostraba como un triunfador. Llegaba en camionetas de lujo, marcas Mercedes-Benz, Porsche, con una escolta de 5 elementos armados, ex agentes de la policía ministerial, que, que andaban armados junto con él. En sus despachos, Andaba ya bien protegido. en los dos que descubrimos, había muchos filtros para llegar con él. Tú llegabas y había secretarias con muy buena presentación, todo el personal con muy buena presentación, todos bien vestidos, buenos carros, buenos aparatos, las oficinas muy lujosas. Todo eso generaba la confianza en los compradores. Y si todo eso le sumabas que el equipo jurídico les hacía creer que se iba a finiquitar o se iba a, a materializar su contrato en una notaría pública, pues realmente estaban muy engañados, y realmente les hacían creer que todo funcionaba bien. Aparte, ya tenían un discurso también hecho, que le decían: a partir de que se haga la adquisición de la casa, en 7 meses se la entrego. Pero usted no vaya a la casa, ¿eh? No vaya y toque ni pregunte, porque como están invadidas, luego si toca o pregunta, luego se la van a vandalizar los malosos que están ahí adentro. Espérese a los 7 meses. ¿Y qué pasaba? Pues la gente feliz. Sí, sí, espero 7 meses. Les hacía firmar promociones dirigidas a los juzgados, en donde no le ponía ni número de expediente ni juzgado. Pero les ponía que lo nombraban a él como abogado, que solicitaban copias, que abrían los periodos probatorios, que abrían, por ejemplo, espacios para, para el remate. Y pues todo esto es ilegal, porque pues realmente no tenía él ningún derecho, ni por parte de una autoridad, ni por parte de ninguna empresa, para realizar este tipo de remates. Entonces, pues realmente no, mal hecho. Ya nos hablaste de que él creó, diseñó una estructura compleja, atractiva para el cliente potencial,
¿Y a partir de cuándo empieza él a generar este tipo de fraudes? En particular, lo que tenemos entendido fue que a partir de la pandemia, él ya venía operando conjuntamente con su mamá en un despacho que está en pleno centro, ahí con su mamá, pero él se independiza, ahora sí que aprende las mañas y él se empieza a independizar y empieza a operar por su cuenta. El año 2021, o sea, un año después de la pandemia, fue para él un año de fábula, en donde él, te puedo decir, mi estimado Rafa, sin temor a equivocarme, que recibió más de 50 millones de pesos, así, en esta operación, 2021. en el 2021. Tenemos reportados depósitos que les hace a su esposa y a su hermano por cantidades millonarias, ¿sí? En donde él recibía dinero a manos llenas, idas a Walt Disney, idas al extranjero, operaciones caras en hospitales, adquisición de bienes de una manera desmedida, ¿sí? Entonces, pues él fue su año boom, luego tiene situaciones personales que lo hacen llegar al 2022, en donde también de una manera desmedida estuvo recibiendo dinero. Y repito, hoy por hoy, sí de nuestros cálculos así muy conservadores, es que él recibió alrededor de 120 millones de pesos. Es el monto del fraude, a De grosso hecho, modo. de hecho, puede que sea más, pero a grosso modo. Okay. ¿Y es a partir de cuándo que se detona ya un conflicto penal? Sí, porque lamentablemente dentro de su ambición, él, en vez de terminar con esa forma de vida y de estar realizando este delito y retirarse y quizás hasta sustraerse de la acción de la justicia, permaneció. Y pasaron esos 7 meses de los que les ofertaba a todos sus clientes que les iba a hacer la entrega de las casas, cuando muchas personas sí fueron a las casas a ver qué pasaba, se daban cuenta que esas casas ni en problemas estaban, que no estaban en remate, que todo estaba bien. A la hora que iban a reclamarle a la oficina, ya se tornó en un tipo muy violento. Bueno, ya lo era, pero todavía más violento. Y a algunos de las víctimas les llegó a sacar pistola o a mostrarles armas de fuego, aparte de con los guardaespaldas, pues para generar, inhibir a esas gentes que les iban y les reclamaban, y todavía les pedía un poquito más de tiempo para regresarles su dinero, cosa que nunca sucedió. Es decir, eh, fue así de cínico que manejó las cosas. ¿En qué terminó esa primera parte de la historia? En que a principios del 2023, que fue donde todo detonó, él ya traía un proceso penal en su contra y no se presentó. Se tuvo que liberar la orden de aprehensión, pero él ya tenía un amparo para que no lo detuvieran. Entonces, fue algo muy famoso que lo agarraron en el aeropuerto de Monterrey, se lo trajeron y a la hora de estar detenido, la prensa lo sacó a la luz pública y toda la gente se empezó a asustar, porque dijeron, ah, caray, al que le compré yo la casa, resulta que están diciendo que es un defraudador. Toda la gente se empezó a asustar y en cascada todo lo que fue el mes de marzo, denuncias contra él, denuncias. Me acuerdo que con algunos de mis clientes, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo el caso lo conocí desde diciembre. Yo hice las primeras denuncias de mis 4 primeros clientes en diciembre, pero en marzo nos llovieron a todos los abogados bueno, a muchos abogados de aquí de León, nos llovieron esta queja, porque todo mundo teníamos un conocido o algún familiar que les habían hecho este tipo de fraude. Y recuerdo que cuando fui a presentar
denuncias todavía de una familiar política. este, le, en esa ocasión que estábamos ahí en fiscalía, me estaban diciendo, en estos momentos están presentando 40 agentes denuncias contra el mismo señor, ¿sí? Y, y en ese sentido nos dimos cuenta que pues todo el imperio de naipes cayó, él seguía aún en libertad, se trató de sustraer de la acción de la justicia, pero lo localizaron y él estaba escondido, y ya fue de la manera que lo tuvieron, y que los jueces que lo vincularon en un primer momento dictaron la prisión preventiva necesaria, ¿sí? Oficiosa, ¿sí? Pero hoy por hoy ya está dictaminado como culpable. Después de 3 años han estado llegando los primeros juicios, sí, sí, a partir de lo que fue el año próximo pasado, 2025, cayeron las primeras sentencias en su contra, sentencias condenatorias de cantidades de penalidades muy pequeñas, pero la que sucedió hace 3 semanas y la que sucedió hace 15 días, es decir, la de la última semana de junio del 2026 y primera de julio del 2026, fueron totalmente agresivas e históricas, como bien lo dijiste al principio de la entrevista, en donde por lo menos la que a mí me tocó vivir en carne propia y estar viendo ahí en calidad de asesor de muchas víctimas, de 10 víctimas de esa causa, que es la terminación 1171, la juez muy atinadamente determinó la penalidad más alta en el delito de fraude para cada una de esas víctimas, que es 10 años. Eran 58 víctimas, entonces basta hacer una simple operación aritmética, 58 por 10 dan los famosos 580 años. Pero la misma juez dice, como eso no va a poder ser posible, y en base a que hay un artículo del Código Penal que te dice que en el caso del concurso real de delitos, nada más se va a tomar la penalidad máxima a 40 años. Ok, y yo entiendo entonces que las víctimas en este momento, al saber que el responsable ya está en prisión, tienen resuelto su problema a la mitad al menos, porque ellos finalmente lo que buscan también es pues, que se les reditúe, que se les pague el dinero que ellos le confiaron para la compra de su casa. Y la pregunta es, ¿este responsable, Francisco Franco Ríos, sí les va a pagar? ¿La ley le obliga a pagar? Acabas de hacer una de las preguntas más importantes que en este conflicto debemos de resolver. Efectivamente, las personas lo único que buscaban en un principio era que les devolvieran su dinero. Muchas personas pertenecen a un extracto social económico bajo o medio. Muchas personas son ya de la tercera edad, en donde invirtieron el dinero de sus retiros. Hay viudas que invirtieron el dinero de las pensiones que recibieron. Hay gente que vendió su casa para comprarse 2 o 3 casitas de esta categoría, y gente que lo quiso hacer como una forma de tener un patrimonio. Entonces, realmente las personas, yo las califico como gente buena, como gente pues de León, de Guanajuato, y mexicanos, gente de bien, que lo único que querían era tener un patrimonio. Ellos, como tal, más que querer que Edgar Francisco pase los últimos días de su vida en la cárcel, lo que quieren es que les regrese su dinero. Claro. Pero sucede que este sujeto se burló de nosotros durante todo el proceso, que este largo proceso de 3 años, porque hubo una etapa en donde había una mediación y donde se le daba la oportunidad de que mediara con las víctimas para que les resarciera el daño y esto no fuera tan grave al final de cuentas. Él se burló porque llegó un momento en que nos citaba en las oficinas de la fiscalía y en las oficinas mediadoras, y a través de sus entonces abogados, de sus primeros abogados que tomó, le ofertaban a la gente el 30% de lo que había dado. ¿Sabes lo que es eso, mi estimado Rafa?
que a una persona que invirtió 250,000 pesos, le ofreces que nada más le vas a regresar 75,000 pesos, pues la verdad es una falta de respeto. Eso es burlarse de la necesidad de las personas. Pues déjame decirte que había personas que decían, ok, lo acepto, pero no cumplió. Nunca Ni cumplió, así. ni aún así cumplió, ¿sí? Si acaso le cumplió ni a 5 de 400 personas. Entonces se burló, fue una burla total. Hoy por hoy, ya que se obtuvieron esta sentencia, retomando tu pregunta, ¿qué quieren las personas? Ok, ya tiene el beneficio de la sentencia, feliz pero no satisfecho. Satisfecho será cuando efectivamente recupere cada uno económicamente lo que dieron. ¿Cuáles son los próximos pasos a dar? Los próximos pasos a dar es que ya que se obtiene esta sentencia, tenemos que esperar a que cause estado. ¿Qué significa esto? Que ya no tenga ningún recurso que presentar este sujeto. Te quiero comentar que él se ha valido de todo para alargar los juicios, de todo, desde que está enfermo, desde que cambia abogados, desde que se ha valido de todo para alargar los procesos. Hoy lo puedo decir porque ya se acabó por lo menos el que a uno de los que a mí me interesaba, que es esa terminación 71 a la que ya me referí, pero hizo de todo. Pedía quitar a la juez, se quedó sin abogados por no pagarles, hasta los mismos abogados defraudó, a dos grupos de abogados los defraudó, también hasta ellos no les pagó, y fue alargando tanto el proceso que hoy por hoy eh, a las anteriores sentencias sabemos que interpone el recurso de apelación y el recurso de amparo. Entonces, yo no dudo que esto vaya a ser la excepción. También él vaya a interponer estos recursos con el puro efecto nada más de alargar el proceso. Pero bueno, todo tiene un principio y tiene un fin. El día que estas sentencias causen firmeza procesal, se tiene que pasar a una segunda etapa que se llama la de ejecución. A ver, ¿y cuándo es esto? No lo sé, por lo que te acabo de comentar. Técnicamente debería de ser ya ahorita en estos días, pero como lo más probable es que si haya él interpuesto su recurso de apelación, nos van a notificar, cosa que ¿Y todavía no qué nos han hecho. apelaría? Nada, apelar por apelar. Es decir, que él siente que hubo alguna violación contra sus derechos. ¿Es suficiente un argumento así, Sí, sí. aunque no sea Aunque, científicamente comprobable? aunque no sea técnica jurídicamente correcto, ¿qué va a suceder? Que la sentencia se va a confirmar, de lo cual yo estoy seguro, porque sé que su señoría, es decir, la jueza que nos atendió el caso, hizo todo de una manera puntillosa, respetándole todas sus garantías procesales, en este caso al detenido, y estoy cierto que se va a confirmar la sentencia, pero nada más es ganar tiempo él. Luego va a querer meter un amparo y repito, se va a confirmar la sentencia porque él no tiene ningún derecho, pero es ganar tiempo. Claro. Entonces por eso no lo sé cuándo vaya a suceder. Pongamos aprox de 6 meses a un año, más o menos. En el lenguaje coloquial es dar patadas de ahogado. Exactamente, dar patadas de ahogado. Nunca mejor dicho, dar patadas de ahogado. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Pues ya cuando cause esa firmeza procesal, hay otra parte que ya está contemplada pues en el derecho, que es, ahora sí, el juez de ejecución, el juez que ha de revisar que correctamente lleve a cabo su etapa de internamiento, ¿sí? El juez que también debe de ver cómo se va a ejecutar esa sentencia, ¿sí? Y ante ese juez de ejecución es donde las víctimas vamos a tener que llegar y decir, pues sí, pero ahora falta que hagan el pago de ese dinero, ¿sí? En la reparación del daño, que también te quiero aclarar que la juez fue tan atinada que no solamente condenó a la reparación del daño, el dinero que ellos habían pagado, también pidió un daño moral que se traduce en repartidos entre los 58 en 3 millones de pesos a cada uno. Varían las cantidades,
50, 70, más o menos a cada uno le concedió una cantidad extra para que también se repare un poquito el daño, el gran daño que causó. Y le puso una multa, pero bueno, ese ya no es, eso ya se va para el Poder Judicial. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué es lo que sigue? 30 millones de pesos como reparación del daño. 30 y tantos millones de pesos como reparación del daño. Según una nota publicada por un diario local, Ya son me 30 acordé. millones. Sí, pero de la causa que a mí me tocó son 16 millones. De acuerdo. 16 millones y 3 en daño moral. Bueno, estas cantidades, ¿qué nos establece pues la ley? Que ahora se le debe de cobrar a él. Pero pues él, ¿qué va a decir? Yo estoy aquí adentro guardado. En las investigaciones nada más me encontraron una cuenta bancaria en ceros y 2 casas que entre las dos sumadas no nos dan ni 6 millones de pesos. Y digo ni pensando con el daño que causó. ¿Sí? ¿Qué estamos pidiendo? Lo que está pidiendo todo el grupo de víctimas es que Fiscalía del Estado nos apoye y que si es que ya lo tiene, que nos lo dé, y si es que no lo ha hecho, que lo haga, la investigación de a dónde fue a parar el dinero. Porque aquí viene la gran pregunta, ¿a dónde fue a parar el dinero? Ese dinero no se pudo evaporar. Es mucho dinero como para que se lo haya gastado y mucho más que se haya evaporado. ¿Cuánto dinero? Recuérdanos. ¿100 millones de pesos? 100 millones de pesos. Más, mucho más, pero no me pueden decir que ese dinero ya no saben dónde está. ¿Sí? Ante un defraudador de esta envergadura, es lógico que haya tenido muchos prestanombres, ¿sí? Y que haya puesto muchos bienes a nombre de los familiares. Eso es lo que queremos, que la investigación ahora se enderece hacia ellos. ¿Para qué? Para que sepamos dónde está el dinero. Ya sabremos ahora sí que nosotros cómo vamos a ejercer nuestras acciones, como te decía, en esa ejecución de nuestra sentencia. ¿Cómo le hago yo para recuperar ese dinero? Pero que nos diga dónde está, dónde quedó la bolita, ¿sí?